Urbani, Avícola Chequén, Donet y Compañía y BCC Logistic presentan Código Chile, descifrando el Chile en que vivimos. Conversación, análisis y mucha actualidad. Bienvenidos todos a este séptimo capítulo de nuestro podcast Código Chile. Este podcast en el que intentamos descifrar el país en el que estamos viviendo. Esta es nuestra cuarta temporada, ya nuestro séptimo episodio. Y, como ya es costumbre en nuestro programa, siempre con invitados de primer nivel. Hoy día estamos con Hermógenes Pérez de Arce, abogado, periodista, economista, líder de opinión y además también Hermógenes, un muy buen polemista. Fuiste diputado, fuiste candidato a senador, vamos a hablar un poco de eso más al final del programa, y columnista histórico de los días miércoles en el Mercurio por más de 20 años. Hermógenes ha sido un acérrimo defensor del legado del gobierno militar y también apoyando a los ex uniformados que hoy día están presos o en procesos judiciales por todo lo relacionado a esa etapa de nuestra vida. Muy bienvenido, Hermógenes, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar con nosotros en Código Chile. Muchas gracias a ti por convidarme, Francisco, es un gusto, sobre todo con un pariente, así que estoy a tu disposición y en la calidad de pariente puedes hacer toda clase de preguntas, aunque sean indiscretas. Bueno, tú si quieres me dices, oye, por ahí no me quiero ir, pero quiero empezar conversando y recordando el último episodio bastante famoso, voy a ponerle ese adjetivo, cuando en el año 2019 estaba en un programa, Bienvenidos con la Tonka Tomisic, tú estabas discutiendo en una conversación con Ominami Yogant. Era una discusión acalorada, se puede ver hoy día hasta en ¿cómo se llaman? Los videos en las redes sociales. Y Tomisic de repente te interrumpe y te pide y te dice, por favor, le voy a pedir que abandone el estudio. O sea, te echó del estudio, básicamente. ¿Para qué vamos a decir que ahí empezó el declive de Bienvenido y de Tomisic como animadora? Porque ahora ya está salpicada por el caso de los relojes y todo, pero eso es otro tema. Pero yo, más allá de particular ese hecho, quiero preguntarte, Hermógenes, por tu opinión sobre la objetividad y la imparcialidad de los medios de comunicación en Chile. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que tienen la intención de ser imparciales. Lo que pasa es que la gente que trabaja en los medios, que son en general los periodistas, tienden a ser de izquierda. Cuando no son de izquierda, son lo que yo llamo entreguistas, o sea, le tienen mucho miedo a la izquierda. Y ellos puede que en su interior no sean de izquierda, pero repiten los eslóganes, las consignas que va plantando la izquierda en la opinión pública. Entonces, ese es un gran problema, a mi juicio, que se ha traducido en que la opinión general en Chile esté deformada en el sentido de que no conoce la verdad histórica. Y el otro día un amigo mío que editó un libro que se llama Adolfo Paul, puso una cita ahí en la introducción de su libro de Milán Kundera, el escritor checoslovaco, antes de que se dividieran la República Checa y Eslovaquia. El escritor checoslovaco que había sido testigo de cómo cayó su país en manos del comunismo. Tenía una frase muy buena, diciendo que en su país primero habían reescrito la historia, la habían cambiado por completo, después se habían apoderado por el país y habían cambiado la mentalidad de la gente. Y yo creo que algo así es lo que pasó en Chile. Y desgraciadamente eso no se ha revertido. Entonces el episodio al que tú hacías alusión revela un poco el carácter del sistema informativo chileno. Porque ese día que me convidaron a Bienvenido, a mí me extrañó mucho porque no decía relación con el grado en que la izquierda maneja la opinión pública. Entonces, como la izquierda la maneja absolutamente, no me podían a mí haber convidado a Bienvenido. Y después, investigando un poco, me di cuenta de que la persona que me convidó no sabía quién era yo, porque era una niña muy joven. Y yo hacía tiempo que no figuraba en los medios de comunicación, en la televisión. Pero había grabado un video que había alcanzado a casi 250.000 de vistas. Y entonces esta niña, que era una de esas productoras jóvenes de Bienvenido, le había llamado la atención este video que había provocado tanta reacción. Y me llamó como a título curioso y como para añadir rating al programa. Claro. A este personaje curioso que lo veía 250.000 de personas por un video. Ella no sabía quién era yo. Y después cuando empezó el programa, bueno, ahí se empezaron a dar cuenta de quién era yo y los problemas que acarreaba, porque era un programa políticamente correcto y que no podía decir nada de lo que yo tenía.
Y entonces la situación se hizo tan incómoda y tan difícil para los conductores que la tonca me dijo con toda sinceridad, me dijo, mire, yo creo que usted se tiene que ir. Bueno, le dije, yo estoy dispuesto a irme. No, 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 yo le pido que por favor se vaya. Sí. Ella lo enfatizó así. No, Ella quiso hacer yo el quiero punto, ella quiso hacer el punto y dejar decir, tú te vas testimonio porque, claro. de que era ella la que tomaba la decisión. Y bueno, y lo curioso es que el dueño del canal, que era Andrónico Lucic Frey, ese día tuiteó diciendo que había sido un error conviar a Hermógenes Pérez. ¿Tú te das cuenta lo que significa eso? Claro. Es un error conviar a un gallo que tiene, como yo opinaba, Y que le pedía perdón a la audiencia por eso. Y- Entonces yo me di cuenta que esto había sido una cosa completamente off limits, claro, nunca estuvo. fuera de lo Claro. permitido en los canales chilenos conviar a una persona que opina como yo. Y Y que vos- había sido producto nada más que de la juventud de una productora, una veinteañera, que no sabía nada de política y que por lo tanto, en medio de esa ignorancia, toreaba a este sujeto que decía cosas tan inconvenientes como la verdad histórica completa. Hermógenes, ya que los periodistas de los medios, o gran parte de los periodistas de los medios, tienen esta característica como entreguista que dices tú, yo tengo mis apuntes y te quiero leer un par de situaciones para que las comentemos. Jadwe, en su programa de gobierno, tenía una especie de comisión que vigilaría la libertad de prensa. La convención, en todos estos meses, intentó también establecer un Consejo Nacional de Medios. Y el presidente Boric, en la última cuenta pública, anunció la creación de un convenio con universidades estatales para impulsar el pluralismo en los medios. Entonces, ¿por qué la izquierda cree que es necesario hacer esto si en el fondo hoy día está la opinión que estamos escuchando tuya de que en el fondo los medios ya son prácticamente tirados o cargados hacia un lado? Bueno, la razón es que ellos vieron lo que sucedió durante el gobierno de Salvador Allende, porque Salvador Allende intentó controlar los medios, pero como él había presentado ante el mundo su modelo como respetuoso de todas las opiniones y de la libertad de expresión, entonces las medidas que tomaba contra los medios eran necesariamente limitadas. Él cerraba las radios a veces. Yo me acuerdo, yo tenía un programa en la Radio Agricultura y pasábamos de repente 3 o 4 días clausurados, pero los tribunales nos reabrían. Yo escribía en el diario El Mercurio en ese tiempo y al Mercurio por primera vez en su existencia un juez Rojo, me acuerdo del apellido, lo cerró por varios días y el Mercurio recurrió a la Corte Suprema y ahí mediante un recurso en aras de la libertad de expresión consiguió volver a salir. Entonces Allende nunca pudo establecer un control sobre los medios que le habría convenido mucho para manejar a la opinión pública. Pero no se atrevió a extremar tampoco las medidas porque su fama de demócrata de la revolución con empanada y vino tinto se resentía. Entonces, yo creo que la extrema izquierda marxista chilena aprendió de eso, que no puede existir un régimen socialista al estilo de ellos marxistas con libertad de expresión, porque inmediatamente se revelan todas las falencias del régimen y pierden la siguiente elección o lo mandan cambiar. Entonces yo creo que ellos están aprendiendo de la historia y queriendo controlar los medios de comunicación, como yo estoy seguro que lo van a hacer si se aprueba la nueva constitución, creando un organismo que limite la libertad de expresión. Interesante, fíjate que justamente yo leí la editorial del Diario Financiero durante esta semana, creo que fue ayer, hablaba justamente de lo contraproducente que podría ser este convenio con universidades estatales para impulsar el pluralismo, porque podría resultar justamente en lo contrario. Tengo que confesarte que preparando este capítulo me sumergí en tu blog, busqué, leí, vi las columnas, y hay varias cosas que me llamaron la atención y que quiero que las conversemos. La primera de ellas, mira, leí en varias cartas y columnas de que tú crees que no era necesario entrar en este proceso de nueva constitución porque la constitución del 80 es la mejor que ha tenido Chile. Básicamente en eso podemos resumir varios de tus artículos en el blog. Pero te quiero hacer una pregunta desde el punto de vista contingente, digamos. ¿Qué alternativa tenía Piñera esa noche cuando anunció el acuerdo por la paz? ¿Cuáles eran los caminos que podía tomar para no perder, digamos, la democracia en nuestro país? No, él tenía el camino, es decir, no solo era un camino, era una obligación.
tenía el camino de poner término al lanzamiento insurreccional que estaba teniendo lugar y meter presos a todos los autores, cómplices y encubridores del proceso. Si eso ha sido siempre así en Chile, hasta que llegó Piñera. Si Piñera es en realidad el primer presidente que no tiene pantalones en Chile, porque esta situación se había presentado muchas veces en la historia de Chile. Durante el gobierno militar yo contabilicé 17 oportunidades en los años 80 donde se produjo lo mismo, el mismo alzamiento insurreccional, pero Pinochet le ponía término en lo máximo 48 horas y se acababa el cuento. Y antes había pasado con los gobernantes civiles, le pasó al general Ibáñez, por ejemplo, en el periodo que era del 52 al 58, tuvo el levantamiento el 2 y 3 de abril del 57, que fue igual. Chile era más chico, más pobre, más centralizado, así que el desorden se concentró en Santiago, pero fue terrible. Yo tenía 20 años, así que me acuerdo bien, lo viví, porque yo trabajaba como procurador en los tribunales, vi cómo botaban todos los postes del centro, saqueaban todas las tiendas principales. No había mole en ese tiempo, había tiendas como los Gobelinos, en la Ville de Nice, las saqueaban completa, botaban todos los postes a la calle. Y bueno, y el general Ibáñez sacó los tanques a la calle y se acabó el cuento. Sí, hasta se hacían chistes porque los periodistas de izquierda se reían del general que estaba a cargo de Gamboa y lo bautizaron como el mariscal de la Alameda, le decían, para reírse de él. Por el mariscal del Alamein, que había sido el general Montgomery en la Segunda Guerra Mundial, que no estaba tan lejos en ese tiempo. Entonces se burlaban del general Gamboa como el mariscal de la Alameda porque había triunfado. Bueno, se demoró 2 días en ponerle término a la insurrección. Antes González Videla había tenido una revolución también que se llamaba la Revolución de la Chaucha, que fue el año 49. Y también me acuerdo, porque yo andaba en micro en ese tiempo, y en cada micro había un conscripto con un fusil, y que les disparaba a los que trataban de incendiar las micros, porque habían incendiado las micros a pretexto de que habían subido una chaucha, que son 20 centavos, la tarifa de las micros. Era igual, un levantamiento general y se le pone término con los militares y los carabineros y se acaba el asunto. González Videla fue un poco más allá porque puso fuera de la ley a los comunistas al mismo tiempo. Consiguió que le dictaran una ley de defensa de la democracia y los relegó a distintos puntos a todos los comunistas, los echó de todos los puestos de la administración pública, perdieron su cargo en el Parlamento. Una ley muy efectiva y muy eficiente. Lamentablemente el general Ibáñez después la derogó y los comunistas le hicieron su revolución, esta que estaba contando recién. Bueno, y si vamos para atrás, tenemos en los años 30 lo que los comunistas siempre enumeran como martirologios de ellos, Rankin, por ejemplo. El año 34, en el gobierno de Arturo Alessandri Palma, fue un levantamiento comunista también, al que se sumaron los comunistas cuando ya se había iniciado. Y también el gobierno le puso término. Sí, ha sido siempre así. Pero había un gobernante que sacaba a las tropas a la calle y terminaba con el asunto. Y aquí nos tocó un Piñera que no se atrevió a hacer eso. Esa era la solución obvia. Tenía que poner término a esa cuestión en 24 horas o 48 en el peor de los casos. No lo hizo. ¿Por qué? Porque no se atrevía, porque le dicen que atropella los derechos humanos y que lo van a perseguir y que no va a poder viajar después de ser presidente porque lo van a tomar preso en otro país. Como los países en este sentido están muy dominados por la izquierda, por la opinión pública de izquierda. Hacen esas cosas. O sea, a Pinochet lo tomaron preso por eso, porque los ingleses estaban asustados de que les dijeran que eran cómplices en el atropello a los derechos humanos de Pinochet. Y por eso lo detuvieron allá en una cosa insólita, absolutamente ridícula y sin ningún fundamento racional. Tú sabes que al final, después de todo el juicio que le siguieron en Londres, lo único que descubrieron para haber mantenido a Pinochet detenido era que había muerto un joven en Curacautín en una comisaría en una madrugada en los años 80. Esta fue la razón de los lores para mantener detenido a Pinochet. Era ridículo. ¿Cómo iba a saber el presidente de la República que en una comisaría, una madrugada, iban a maltratar a un joven? Los carabineros de Curacautín. Y eso encontraron que era lo único, porque decían respetar las normas legales. Entonces, todo lo demás estaba prescrito y por lo tanto no podían juzgarlo. Eso era el único caso que tenían no prescrito. Entonces el mundo se desenvuelve en un ambiente así, en un ambiente de ignorancia muy grande de la realidad política de los países. Y eso yo lo he visto en Chile porque yo he estudiado la realidad política chilena, yo he escrito la historia del gobierno militar.
Me leí 100 libros pertinentes al gobierno militar para escribir la historia, y le escribí la historia de verdad, que no, casi nadie la lee comparativamente. Llevo 3 ediciones, pero son 3.000 ejemplares. Comparativamente con lo que escribe Baradit, por ejemplo, que escribe puras mentiras y vende decenas o centenares de miles de libros, no tengo nada que hacer en Chile, pero yo escribí la historia real. Y ahí me di cuenta de que el mundo está completamente engañado en estas materias. Una vez vino una secretaria de Estado norteamericana que se llamaba Madeleine Albright, cuando le habían iniciado los comunistas el primer juicio a Pinochet. Y llegó a Santiago y lo primero que dijo, bueno, era un gobierno de la Concertación, dijo, pienso que deberían condenar a Pinochet. ¿Qué sabe esa vieja del juicio a Pinochet? No tenía idea. Y ella decía que había que condenarlo. Eso te da una imagen de lo que es el mundo. El mundo es muy increíble. Tú sabes que Estados Unidos formó filas junto a la Unión Soviética para molestar y atacar al gobierno militar chileno. Eso es increíble. Ronald Reagan, que era simpatizante de la Junta y le escribía cartas de felicitación todos los años a la Junta, en los 80 cuando era presidente, mandó de embajador acá a Harry Barnes. Yo era amigo de Harry, así que me da no sé qué acordarme de que le decíamos Harry el Sucio. Pero Harry Barnes era un gallo dedicado a fregar al gobierno militar y echarle la culpa de todo y en lo posible a derrocarlo. ¿Cómo le pasa eso a Ronald Reagan? No sé, ahí entramos en los misterios del Departamento de Estado, con lo que lo controlan la gente de izquierda, los liberals de allá. Entonces, esto es una lucha enorme y que hay que librar por la verdad y por la justicia y por lo que es realmente el Estado de Derecho, que en inglés se llama Rule of Law. En Chile no rige la ley, pero acá lo llaman Estado de Derecho, una mala traducción. El Estado de Derecho es la Rule of Law, que donde imperan las leyes. Acá no imperan las leyes, acá todo es político, o el judicial está politizado. Y políticamente correcto, no solo político. Escándalos mayúsculos, como fue el fallo reciente condenando a varias personas por el homicidio calificado del principal jefe guerrillero de Chile el año 74, hace 48 años. Bueno, pasan cosas así. Está todo dominado por una política en que la izquierda lleva el pandero. Es demasiado Perdona que hable de más, sí, pero el tema de mi especialidad, que lo conozco bien. Así es que además yo te iba a decir, demasiado entretenido poder escuchar esta parte de la historia y cada detalle con lo que tú te acuerdas lo hace muy además expectante de lo que va a pasar de la historia que cuenta. Entonces es bastante entretenido, y podríamos dedicar un capítulo entero a poder hablar de esta historia, pero quiero avanzar y quiero hacerte la siguiente pregunta. Hablemos de la derecha, ¿ya? Tú has escrito mucho sobre esto y has descrito a Alamán, a Lavín, a Piñera, a Desbordes, entre otros, como los destructores de la derecha. Esa palabra no la estoy inventando para nuestros auditores, están en los artículos del blog de Hermógenes que lo pueden revisar. Después tú nos vas a dar la dirección del blog para que la gente pueda también ver, ingresar y leer las columnas. Pero cuando tú dices destructores de la derecha, yo digo, ¿de qué derecha? Te pregunto, ¿de qué derecha? Porque si miramos la última elección presidencial, Kast sacó el 45% de los votos. Entonces, todavía sigue habiendo una derecha. Entonces, cuando se habla de que se destruyó la derecha, ¿cuál derecha es la que me pregunto? Porque seguimos... No, se destruyó la derecha que existía hasta 1989-1990 y apoyó al gobierno militar, y bajo cuyo gobierno se crearon los partidos de derecha, que eran Renovación Nacional y la UDI. Originalmente eran un solo partido y se caracterizaba porque iba a defender el legado del gobierno militar. Se llamaba Unión Nacional. Pero ahí empezaron a manifestarse las profundas divisiones que hay en la derecha, porque hay una derecha entreguista que se está yendo siempre para el otro lado. Y había también en los 80 una derecha entreguista, entonces encabezada en esos años por Alamán, que era un gallo que estaba siempre yéndose para el otro lado, y discurrieron un acuerdo nacional con gente medio demócrata cristiana para cortar el gobierno militar el año 85, que se tuvieran que ir los militares. Entonces ahí se produjo, en este partido que estaba en formación, Unión Nacional, que eran todos los partidarios del gobierno que iban a formar una sola gran colectividad después del gobierno nacional, se produjo una división. Y entonces ahí se formaron Renovación Nacional, que eran los más entreguistas, y la UDI, que era la más firme. Accede a tu esperado hogar con Urbani.
Vive e invierte inteligente y seguro con Urbany Broker. Urbany, la primera inmobiliaria en Chile con certificado Empresa B, porque Urbany es vivir con propósito. Importar de manera simple y segura. En BCC Logistic podrás contratar los servicios logísticos para el traslado de cargas internacionales, ahorrando tiempo y costos. Deja tu carga en manos de profesionales. Contáctanos en www.bcclog.cl. Los mejores huevos de gallina libre son de Avícola Chequén. Con más de 60 años de experiencia, la tenemos clara. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donet y Compañía, Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio, desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donet.cl. La última elección presidencial tuvo una tremenda participación, fueron más de 8.300.000 personas las que votaron, por una o por otra, digamos, o por Boric o por Kast. En términos geográficos, esto ya se analizó políticamente, fue la región metropolitana y la región de Antofagasta la que dieron las mayores diferencias para que Boric ganara, para que el presidente Boric gane. Pero en términos demográficos, fueron los jóvenes los que impulsaron el voto de Boric. Y la pregunta que yo te hago hoy día es, ¿qué tiene que hacer la derecha para conquistar a ese electorado? ¿Cómo se seduce al electorado hoy día joven? Porque está claro que el discurso de la seguridad, el discurso del progreso económico, no logró prender en ese sector de la población. Entonces, para el futuro, para las siguientes elecciones, ya se sabe que ese es un público que vote y que puede cambiar una elección. Pero ¿cómo se adaptan los partidos de la derecha o la centro derecha para poder llegar a ellos? Mira, a mi juicio lo que ha pasado es que aquí en Chile ha habido un lavado cerebral general. La educación ha quedado en manos de la extrema izquierda. El profesorado se inclina hacia el comunismo. Esos son los que enseñan a la mayoría de la población. Y eso explica que en los mayores de 35 años, la elección la ganó Kast. O sea, si votaran nada más que los mayores de 35 años, el presidente sería José Antonio Kast. Claro. ¿Y qué ha pasado? Que esa gente tenía ya criterio formado porque había sido educada en un tiempo en que todavía la extrema izquierda no se había apoderado completamente de la enseñanza, de los medios de comunicación. Los periodistas no eran tan alineados con la izquierda como ahora. Pero entonces han pasado estos últimos años, desde el 90 adelante, que la izquierda fue tomando posiciones, dominando la opinión pública. Es lo que te explica eso. Mira, si el fenómeno de que los partidos de derecha cambien sus declaraciones de principio es muy decidor. Eso te está diciendo que se ha creado un clima de opinión pública en que tú no puedes ser de derecha. Entonces, las nuevas generaciones han sido formadas en ese clima. Fíjate que entre las mujeres menores de 30 años, Boric sacó el 70% de los votos. ¿Tú te puedes explicar eso? Solo se explica por el lavado de cerebro que ha tenido lugar. Entre los hombres menores de los millennials, hombres, Boric sacó nada más que el 63%. Antes en Chile era todo al revés. Las mujeres eran de derecha y conservadoras predominantemente. Sí. Jorge Alessandri, cuando ganó el 58, ganó entre las mujeres y perdió entre los hombres. Siempre, ¿para qué decir en el plebiscito del año 80, plebiscito del año 89, las mujeres hacían toda la fuerza principal a favor del gobierno militar, eran partidarias del gobierno militar mucho más que los hombres. Entonces se produjo un cambio con las nuevas generaciones que empezaron a ser objeto de un verdadero lavado cerebral. Eso es lo que ha pasado. Y por eso las nuevas generaciones que se educaron bajo un profesorado de extrema izquierda, programas de extrema izquierda, prensa de extrema izquierda, porque están en general en manos de periodistas de izquierda. Pero, fíjate que en el Mercurio, ¿pero qué se hace? Porque nosotros en el fondo publicamos todos los años, para los aniversarios del 11, una página recordando verdad histórica, la pagábamos cara, en fin. Y la última vez que fue el año 2013, cuando se cumplieron 40 años, hubo una revolución dentro del Mercurio. Y periodistas de izquierda y jefes y todo de cierta categoría se pararon en la puerta del Mercurio y hicieron una protesta pública contra el diario por haber publicado eso. En la tercera pasó igual. En la tercera, a mi amigo Alejandro Sayé, él me dijo, me tomaron el diario. Le hicieron desfile adentro porque nos publicó una inserción
que también la pagamos cara, tipo 13 millones de pesos, con verdades históricas, y no se pueden publicar. O sea, los dueños de derecha de los diarios están en manos de periodistas de izquierda. Entonces, eso es muy importante, tenerlo en cuenta, de que aquí ha habido un verdadero viraje en la opinión pública, que es el que domina en las nuevas generaciones. Las mayores, obviamente, son de otra posición. Por eso te digo, si hubiéramos votado los mayores de 35, sale elegido José Antonio Kast. Está bien, porque conocemos la historia y la vivimos. Pero lo que Entonces, yo creo que la gran explicación está ahí. Pero lo que te pregunto está en la materia pedagógica y en la materia órganos de opinión pública. Ahora, ¿cómo se hace? Eso. Tú sabes que con plata se compran huevos. Yo tenía 20 años cuando fue candidato Jorge Alessandri y nadie daba un peso por él. Pero los empresarios se pusieron, contrataron al mejor publicista de su tiempo, que se llamaba Hans Storan, contrataron un gallo que tenía feeling con el sentimiento popular, que era un diputado conservador que se llamaba Jaime Gaña, tío tuyo, tío mío. Jaime Gaña era muy hombre de pueblo. Él inventó Alessandri es paleta, Alessandri es firmeza, poco menos que presentaba a Alessandri que no había tomado un trago de alcohol en toda su vida, como un gallo bueno para la fiesta y para pegarse parrandas, por eso le decían el paleta y el firmeza. Y se construyó una imagen, y contra todo lo que hubieran podido predecir, ganó Alessandri, porque los favoritos eran Allende y Frey. Ganó Alessandri. Bueno, lo que tendrían que hacer ahora, si los empresarios fueran más matriculados y no se hubieran pasado tanto al otro bando, porque tú sabes que muchos votaron a la prueba. Sí. Tú te acordarás que Bernardo de Larraín Mate, presidente de la SOFOFA, votó a prueba. Entonces, tú puedes esperar cualquier cosa de los empresarios actuales. Los empresarios de antes no, eran matriculados por la derecha, ponían plata para la derecha, hacían buena propaganda derecha, y la derecha conquistaba al pueblo y salía presidente Jorge Alessandri. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Oye, Hermógenes, te queremos agradecer. Estamos llegando al final, pero no quiero terminar nuestro programa antes sin preguntarte de tus libros. ¿Estás escribiendo algo actualmente o ya cerraste la producción literaria? Porque recordemos que tú tienes varios libros ya a tu haber. Sí, yo tengo como cerca de 20 libros. La cuenta exacta no la tengo, pero me acerco a los 20. Estoy pergeñando uno que se va a llamar Durante la dictadura. Ya. Y vamos a ver qué efecto tiene, pero voy a decir ahí todas mis verdades, porque yo nunca me he inclinado frente a la opinión mayoritaria y a esto que le digan a uno, oye, no, si tú opinas así, nadie te va a publicar las cartas al diario, nunca te van a hacer una entrevista. No, eso no me importa. Bueno. Yo no transijo con mi punto de vista porque cultivo la verdad, y con la verdad uno siempre está tranquilo. Bueno, y yo lo que he escrito y lo que opino se basa en lo que yo considero que es la verdad, y mientras no me prueben lo contrario, yo sigo en la misma brecha. Hermógenes, así que no voy a cambiar de opinión. Cuando estés en condiciones de hacerlo, Código Chile es tu programa para poder hablar de ese libro cuando lo quieras lanzar y comentar lo que ahí aparezca. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo. Muchas gracias a ti, Francisco, ha sido un gran gusto. Muchas gracias a ustedes también por haber escuchado nuestro programa, visto en YouTube, escuchado en Spotify, en distintas plataformas de podcast. Ustedes pueden seguirnos y compartir, por supuesto, con sus cercanos, sus amigos y su familia todos estos capítulos interesantes, porque lo que nosotros intentamos aquí, y lo decimos en todos los programas, es intentar descifrar el país en el que estamos viviendo. Eso es Código Chile, para eso estamos. Soy Francisco Ubieta y muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en un próximo capítulo. Código Chile, descifrando el Chile en que vivimos. Conversación, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Urbani, Avícola Chequén, Donet y compañía y BCC Logistic.